Le ponemos el título al mensaje entonces, ¿sí? Hermanos amados, tenemos un título que nos ayuda ya a pensar en lo que todos queremos, ser libres de los temores que a todos nos asaltan o nos asaltarán tarde o temprano. En este mundo es así. El título del mensaje es El temor que libra del temor. Parece redundante, pero no es redundante. Y vamos a comenzar leyendo Proverbios, capítulo 19, verso 23. Y justamente de ahí sale el título de este verso, que dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Amén. Tomemos un momento de oración, breve, por los que escucharán luego también. Padre, te encomendamos el mensaje de tu palabra para que sea de provecho a todos los que lo oigan. Que sea renovador, liberador y transformador para tu propia gloria. Acuérdate, Señor, que somos hombres débiles, personas que necesitamos el socorro divino. Dame la capacidad de transmitir con fidelidad cada una de tus palabras y a cada uno de los que estamos presentes o los que luego como oyentes escuchen este mensaje grabado, tengan la libertad de hacerlo con toda claridad para ser edificados y fortalecidos para tu propia gloria. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y nos encomendamos todos y decimos amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Fíjese la aparente contradicción, y eso es por quizá una falta de interpretación correcta en alguno. Que diga, ¿cómo? Si alguien tiene temor no puede vivir lleno de reposo. O tiene temor o tiene reposo. Y de eso se trata, que este temor al cual hacemos referencia es el temor de Jehová, que sin lugar a dudas es un temor muy diferente al temor que agobia, oprime y que pone en inquietud al ser humano. Usted sabe que el temor o el miedo es algo natural en el ser humano y en una medida es saludable tener temor. Ya lo habíamos explicado, porque nos ayuda a tomar medidas de seguridad ante situaciones de peligro, a hacer prevención, a no traspasar límites peligrosos y o advertir a otros que no son conscientes del peligro a que sean librados del mal que les puede alcanzar por causa de no tener miedo o no tener conocimiento que les traería el miedo. En realidad, nuestros sentidos son los que nos comunican la información, la vista, el oído, el tacto, el olfato, ¿sí? Son los que traen la información a nuestro cerebro y el cerebro a su vez, cuando evalúa la información y la asocia con algo peligroso, destructivo, inmediatamente libera hormonas que nos hacen entrar en vigilancia, que nos hacen, son hormonas estresoras, digamos, que son positivas porque nos preparan para la defensa, para la huida, para accionar de manera rápida, violenta y hasta salvadora, ¿no? En caso de extremo peligro. Bien. Ahora, el problema se suscita cuando el miedo es recurrente, constante. Una persona con miedo, está en una condición anormal, insalubre, que obviamente nos lleva a la enfermedad. Tarde o temprano, una persona que vive llena de miedos puede enfermarse psíquicamente, emocionalmente y físicamente también, porque se sale de su equilibrio biológico. Sale de su equilibrio emocional, sale de su equilibrio psíquico. Dios nos hizo en equilibrio y nos dio también
en medio de este mundo capacidades para defendernos, mandamientos y promesas, así como también leyes las cuales debemos respetar, las leyes del universo, las leyes de la física. Nosotros sabemos el peligro que corre un bebé en un balcón, por ejemplo, pero el bebé no lo sabe. ¿Sí? Con Agus estábamos estudiando las leyes de Newton. Y la segunda ley de Newton justamente habla de ese peligro que el bebé no sabe, pero nosotros sí sabemos de la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a correr saltando prácticamente, agarrar al niño para que, como no tiene miedo, todavía no está desarrollado el miedo, no vaya a caer al vacío, como ha pasado, tristemente y terriblemente, ¿no? Hasta en algunos casos ha sobrevivido, increíblemente, ¿no? Maravillosamente. Gracias a Dios por su misericordia. Esta pequeña introducción es para atrapar tu atención, en el sentido de que veas que hay miedos que son buenos, son saludables, son beneficiosos, y eso es de Dios. Pero vamos a referirnos justamente a cómo librarnos de esos miedos continuos, constantes y enfermizos, que es lamentablemente a lo que todos estamos expuestos, y tanto más cuanto más lejos estemos del mensaje o de las palabras que vamos a citar en el mensaje de hoy. Pero vamos primero al diccionario bíblico. Si me acompañan en esta lectura breve, fuimos al diccionario bíblico a buscar cómo ve los autores de un diccionario, de los tantos que hay, el temor de Jehová, esta frase, el significado. Bueno, dice que la Biblia muestra que hay un temor propio y otro impropio. Por ejemplo, el temor puede ser saludable y hacer que la persona proceda con debida cautela frente al peligro y de este modo evite la calamidad. Ahí está el caso que veníamos enseñando. O puede ser mórbido y acabar con la esperanza, lo que debilita la resistencia emocional y puede llegar a extremo de ocasionar la muerte inclusive. Eso dice el diccionario bíblico. El temor de Dios es saludable. Consiste en un sentimiento, y escuche aquí la definición, porque ahí viene lo que usted no va a tener miedo de tener, el temor de Jehová. Y de entender por qué hay personas que no lo tienen y qué les pasa a los que no la tienen. Consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador, nuestro Dios, y es un temor sano de desagradarle. ¿A quién? A Dios. Un temor sano de ser desagradable a los ojos de Dios. Digámoslo así, de manera contraria. Ese intenso esfuerzo de querer hacer las cosas bien para Dios. Es querer agradarle con toda intensidad, ¿no? Es evitar el desagrado. Y el aprecio, a su vez, que se tiene a su amor leal y bondad. Como diciendo, uno teme ofender a un Dios tan bueno, tan amoroso, que siendo nosotros enemigos de Él, igual nos aceptó, nos recibió, nos perdonó, nos limpió, nos cuida, nos ama, nos preparó una morada celestial, nos preparó bendiciones, nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo, nos ha dado bendiciones espirituales en Él, en el universo, nos ha preparado una herencia y nos tendrá con Él por la eternidad, siendo nosotros enemigos en nuestra mente y en nuestras acciones. Aún así, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces uno, ante un Dios tan bueno, teme ofender su santidad, su divinidad, porque sinceramente ama a ese Dios. ¿Está entendiendo el temor? ¿Sí? Y debido también al reconocimiento de que es el juez supremo y el todopoderoso. La otra parte, ¿no? Que con Dios no se juega. Lo venimos diciendo, con Dios no se juega la religión, con Dios no se lo manipula, ni se hacen negocios, ni yo te doy, vos me das, hago esto o lo otro, hago lo que yo siento, lo que a mí me parece. Cuidado,
porque mis caminos no son vuestros caminos, ha dicho Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos de los vuestros, dice el Señor, ¿no? Mi manera de pensar es mucho más elevada que la de nosotros los humanos. Bien, aquel que puede castigar o destruir a los que desobedecen. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? No temáis a los que matan el cuerpo. Yo os enseñaré a quién debéis temer. A aquel que después de haber quitado la vida puede destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. A ese sí. A ese les voy a enseñar a temer. ¿Vieron? Hay una faceta allí. El temor de Jehová es esencial para los que quieren servirle. El diccionario lo define así, ¿no? Este temor de Jehová, profundo y reverencial, es el principio de la sabiduría. Eso está en Salmo 111, ¿sí? Y es el comienzo, o donde empieza la sabiduría también, eso en Proverbios 9. No es un temor mórbido que denigra o que debilita o que... Vieron que el temor impide que las personas tomen decisiones positivas o conquistar metas. El temor te roba muchas cosas en esta vida. Vivir lleno de temor no es saludable, te hace una persona pobre, miserable, inhábil, infructuosa, casi paralítica en el sentido vivencial, ¿no? El temor de Jehová es puro, ¿recuerdan? Eso está en el Salmo 19, bueno, haciendo referencia a varios aspectos de Dios. Bueno, entonces ahora vemos a partir de esta definición, tenemos algo más claro, ya bastante más claro, lo que significa el temor de Dios, que nada tiene que ver con ese temor humano, terrenal que destruye. Pero ahora vamos a entender mejor, una vez que entendemos esta definición o a partir de esta definición sale justamente de una interpretación correcta de los versos que hemos leído, ¿no? Ahora entendemos mejor el texto de Isaías 8, verso 12, que le decía al pueblo de Dios, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Como diciendo, si vas a tener algún miedo, que sea Dios, no a lo que todo el mundo tiene miedo. Ustedes ven que los mismos evangélicos, no, dice, porque el diablo anda enojado. No, porque no, con el diablo, no te metas con el diablo, porque... Y si le tienen un miedo al diablo, pero después los ves viviendo como demonios. Ah, no, pero ellos le tienen un temor al diablo. Al diablo no hay que tenerle miedo, dice. No, el diablo sí, cuando el diablo... No te metas con el diablo, no te metas al ministerio de liberación, no te metas... No, con el diablo hay que respetar. Yo digo, te diría lo mismo que dice Isaías. No temáis lo que ellos temen, ni llaméis conspiración a los que ellos llamen conspiración, ni llaméis liberación a los que ellos llamen liberación. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Jeremías 10:2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Si vos ves señales y cosas, no, dicen porque la luna roja, ¿vieron que la luna? Yo la vi varias veces en la vida, la luna roja. No sé si alguno tuvo, como teñida de sangre, como dice en Apocalipsis. Dice, viene Cristo. Chocolate por la noticia. Ya sé que viene Cristo. Pero viene de repente, ese no es el problema. No es que la luna roja indica que va a venir Cristo. La Biblia indica que va a venir Cristo, no la luna. Eso pasa porque confunden el hecho de la venida en medio de la tribulación de Cristo, la venida visible a destruir finalmente al anticristo, que sí se va a poder saber qué día, porque los van a estar contando los que estén en la gran tribulación, que sí van a saber en qué día viene Cristo efectivamente a descender a la tierra, porque ya van a entrar a contar 1290 y tantos días. Faltan tantos días como para el mundial, ahora faltan 17.
Bueno, cuando venga Cristo van a contar, faltan 1000, faltan 600, faltan 200, pero ya no van a dar más. En cambio, cuando viene el arrebatamiento, ¿cómo vendrá el arrebatamiento? ¿Como ladrón? ¿Y cómo viene el ladrón en la noche? Muchachos, prepárense que ahí voy a robar, ¿eh? Sin aviso. No hay aviso. El ladrón no avisa para venir a arrebatar. El ladrón no avisa cuando el motochorro, como le llaman ahora, ¿no? No avisa a la víctima que va caminando por la vereda con el celular, hablando que va a subir a la vereda con la moto y arrebatarle el celular. ¿Avisa o no avisa? No, no avisa. Bueno, así tampoco Cristo va a avisar cuando Él venga a buscar a su iglesia. Por eso le dice, estad preparados, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Solo el Padre que está en los cielos. De ahí nace esa confusión. Entonces los miedos, ¿no? Miedos por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Otros miedos. No, porque dicen que Piscis ahora no se alinean los planetas y entonces yo soy de Piscis, dice no, yo soy de Cáncer, yo soy de Aries, de Sagitario. Bueno, cuidado que no están alineadas las cosas, hoy vas a andar mal en el amor, así que llamalo a Hermes. Que Jehová te reprenda, Satanás. Bien. Son vanidad. Son cosas huecas. Son cosas que no tienen esencia, no tienen verdad, ni siquiera ni parecido. Bien. Entonces, le quiero mostrar cómo la Biblia enseña cómo termina el que teme a Dios y cómo termina el que no quiere temer a Dios. Dice, no, yo entiendo a mi manera. Vamos a Proverbios 1:24. Mire, cuando uno insiste en no querer entender, porque vieron que hay peor ciego que el que no quiere ver, peor sordo que el que no quiere oír, y peor cristiano que el que no quiere entender, como podríamos decir. ¿Sí? Bueno, entonces la Biblia dice en Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. De paso es bastante feo esto de estar gritando y que nadie te preste atención. Así me imagino la maestra, es frustrante. La maestra cuando grita en el aula y los chicos hacen todo un lío y encima la maestra no puede accionar, no puede hacer nada porque los padres entonces se le unen todos, se le hacen un piquete en la escuela. Bueno, es horrible, es una impotencia total. Bueno, no es el caso de Dios. Aunque se lo hagan el piquete les va a durar muy poco. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. O sea, no quisiste que te reten, no lo quisiste. También, fíjense, para que vean cómo es Dios, para que con Dios no se juega, dice, yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Dios se va a reír del mal de alguien? ¿Es correcto eso? Bueno, Él se va a reír, dice que se va a reír, se va a reír. ¿Qué quiere que le haga? La Biblia dice que sí. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. No, vamos a orar de mañana, ya se acabó el tiempo. Entonces, hoy citamos en la radio, ¿recuerdan? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que Él está cercano. Hay un tiempo donde Él ya no estará atendiendo oraciones, sino enviando juicio. Y de alguna manera esa risa tiene que ver con desentenderse ya de aquel que se hartó de reírse en la cara de Dios. Y de alguna manera es sembrar lo que cosechó cosechar, al revés, lo que sembró toda su vida, toda su vida. El impío vivió burlándose de Dios, burlando del culto a Él, burlándose de los cristianos verdaderos,
burlándose de la verdadera piedad, burlándose de los hijos de Dios que guardan su virginidad hasta su juventud adulta, hasta casarse. Y vivieron burlándose y escupiendo el santo nombre de Dios. Entonces un día Dios les hará cosechar todas sus burlas y no se va a burlar un ángel, Él se les va a burlar en la cara. Es como si Dios les dijera, ahora reíte, reíte ahora que estás delante del tribunal que te va a condenar, dale, porque es justo que reciban lo que han sembrado. No es injusto Dios, porque dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no se va a burlar del justo. Dios no se va a burlar del piadoso. Dios se va a burlar de aquellos que viven temiendo lo que no deberían temer. Los que ahora no le buscan mientras hay tiempo para buscarlo. Los que no buscan o no le llaman cuando habría que haberle llamado ahora. Dice en el verso 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. No es alguna, sino toda. Ya no les importó escuchar más nada. Porque así es el ser humano. Dice un momento, dice, basta. Ya esto me cansó. Me hartó, terminé. No somos los seres humanos de un momento en la vida de decir, bueno, hasta aquí llegamos. ¿Conocen esa frase? Bueno, llega un momento que el oído humano, el alma humana, dice, ya no quiero más de esto, no quiero más. Entonces ya por más que reprendas, le eche los demonios, le traiga un versículo, una perlita, un regalo, un chocolate, un beso, una bendición, voy a orar por vos. No me hables más, no me hables más. Eso dice la persona, ¿no? Y llega un momento que así. Hay muchas personajes que a través de la historia murieron maldiciendo a Dios. Murieron con el puño cerrado maldiciendo a Dios. Grandes filósofos y eso murieron maldiciendo a Dios. En su lecho de muerte murieron maldiciendo a Dios. Es tristísimo, es terrible. Pero usted se da cuenta del privilegio que tiene de poder agachar la cabeza delante del Dios Todopoderoso por su gran amor y misericordia, por la sensibilidad con que Él nos trata, la delicadeza con que trata a sus hijos. Inclusive Él dice que llevará en sus brazos a las ovejitas recién paridas. ¿Eso qué habla? De un delicado trato al recién nacido espiritualmente hablando. No se le escapa nada a Dios. Dios es el que hace los delicados pétalos de las flores. Los delicados órganos reproductores de las flores, ¿sí? Con todos esos, ya no me acuerdo los nombres, yo lo había estudiado en biología, pístilos o pistilos, ¿sí? Y todo el polen que se utiliza para formar luego la semilla, esa delicada, el delicado perfume que le pone a las flores por Dios. Es un Dios precioso. Amén. Entonces, hay personas que no quieren ver lo que la Biblia dice en Romanos. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento la obra de sus manos. Y lo que les es revelado, dice en Romanos, Dios se los ha revelado a través de las cosas hechas. Por eso no tienen excusa. Sus conciencias también les muestran lo que está bien y lo que está mal. El hecho de que la rechacen es otro problema, pero la conciencia humana está justamente para acusar o defender al ser humano en sus convicciones. ¿Cómo terminarán? Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces, ¿qué dice? Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, ¿cómo habitará? Confiadamente y vivirá tranquilo
sin temor del mal. No significa que no le va a venir el mal, porque muchas son las tribulaciones del justo. Dice, de todas ellas le librará Jehová. El mal va a venir, pero no va a vivir aterrado aún por el mal, porque sabe que está en las manos de Dios, a pesar de que está enfermo o endeudado, o pasando por circunstancias difíciles a nivel familiar, o por contradicciones en el trabajo. Dice, todo esto pasará como pasa una tormenta. Echará el granizo y destruirá lo que tenga que destruir. Pero mi vida está en las manos de Dios. Nadie me puede poner un dedo encima si Dios no lo permite. Y si lo permite Dios, es porque tiene un propósito, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Por lo tanto, si te toca, es porque Dios tiene y quiere hacer una obra en nuestras vidas. Por eso, aún descansamos o hallamos descanso en las tribulaciones, porque Él es nuestro pronto auxilio en ellas. Él es nuestro reposo. Y Él promete llevarnos, aún en valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, no temeremos mal alguno. En valles de amenaza de muerte o ante la muerte, no temeremos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Y Él prometió que después de esos valles de muerte, en delicados pastos nos hará descansar. Y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará nuestra alma. Y aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y nuestra copa estará rebosando. Y en la casa de Jehová viviremos por largos días. En su presencia. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué diferente, ¿no? O sea, no estamos hablando cosas, no, el cristiano nunca teme nada, no tiene miedo a nada. No, si Pablo decía que tenía conflictos de fuera y temores de dentro. Andaba de lucha en lucha, andaba el pobre hermano, andaba con unas cargas que la tendrían que llevar en camiones de 3, 4 ejes más o menos. O esos camiones de las minas, ¿vio? Que llevan las minas, que son camiones gigantescos. Así llevaba las cargas Pablo. Pero él decía que el Señor lo libraba de todas y cada una de sus tribulaciones, aun cuando lo dejaran solo. No estoy solo, Dios está conmigo. Y me dio fuerzas. Y me libró de la boca del león. Y me librará y me guardará para su reino celestial. Por eso tenía esa frase como, por lo cual estoy seguro. Y describe todo lo que puede haber en el universo, que nada lo podría separar del amor de Cristo. Él estaba seguro, y usted también puede estarlo, porque el espíritu que estaba en Pablo es el mismo espíritu que está en usted, que es el que le da la gracia a usted para pasar por los momentos más difíciles y que aterran a los más valientes en esta vida. Sin embargo, como usted no es valiente por su propia cuenta, sino por la gracia de Dios, atraviesa túneles oscuros, por decirlo así, como cualquiera de nosotros, porque Dios está con nosotros. Amén. Solo Dios nos puede hacer entender en profundidad su temor cuando lo conocemos a Él. Dice, hablando del Mesías en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu, y lo describe, ¿no? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, dice. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. ¿Quién? ¿Al Mesías también? Claro, el Espíritu Santo, quien lo capacitó a la humanidad de Cristo, al Cristo mismo, a ser diligente en el temor de Jehová. Dice que Cristo fue oído por su temor reverente. Sus oraciones eran oídas a causa de su temor reverente. Y eso lo entendió porque el Espíritu de Dios, quien estaba en él también, le daba esa capacidad a la humanidad, le comunicaba a la deidad. Por supuesto, son cosas muy profundas del Dios eterno que un día Él quizá nos las revele a cabalidad.
pero la Biblia por lo menos nos da un panorama general de algunas facetas de la deidad. Bueno, pero en definitiva, quiero que veas, porque esta es la parte linda del mensaje, que el temor verdadero de Dios, este temor que hemos definido al principio y que vemos que algunos lo tienen y otros parece que lo tienen, pero en realidad no lo tienen, porque terminan de una manera y otros de otra, es una serie de promesas que te van a ayudar a desear el temor de Dios y a ver por qué hay personas que no tienen las bendiciones que aquí están prometidas para sus hijos, porque evidentemente no están temiendo a Dios como la Biblia muestra que habría que hacerlo. ¿A cuánto no le da miedo tomar una decisión difícil en la vida? Bien, Salmos 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia habitará la tierra. ¡Qué bueno! Dios me va a enseñar en alguna manera a tomar una decisión correcta y eso porque yo me encomiendo a Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice la Biblia. ¿Sí? Encomienda tu camino a Jehová y Él enderezará tus pasos, enderezará tus veredas, dice. El mismo Jeremías dice, ahora sé que no es del hombre, que el hombre no es señor de su camino, que no puede ser Dios de su camino el hombre, necesita del Dios del cielo para llevar un camino, andar por el camino correcto y llevar un buen camino en la vida. Es más, dice en el verso 14, la comunión íntima es de Jehová, es con los que le temen. Hay personas que no tienen comunión con Dios, por eso no conocen a Dios, porque no tienen temor de Dios. Si alguno todavía dice, no me cae lo del temor de Dios, bueno, después ve la definición para que usted sepa en qué dirección, pero creo que la mayoría de ustedes, si no todos, ya han entendido lo que es tener un profundo temor reverente hacia Dios, su persona, su deidad, sus atributos, sus misericordias, su amor, sus obras, porque es digno. Y nadie quiere ofender esa santidad y esa divinidad y ese amor puro y perfecto que Dios tiene y es. La comunión íntima, ¿con quién es? De Dios, con los que le temen. Y a ellos le hará conocer el pacto. ¿Qué mejor que conocer el pacto en la sangre de Jesucristo? ¿A quién le va a hacer entender? Dios. ¿Quién es Dios? Y a los que son de Cristo. A los que vienen a Él y a los que Él atrae a sí. ¿Quién no le gusta tener una vida larga y linda? Creo que es natural en el hombre. Todos quieren vivir más. Nadie quiere vivir menos, a menos que la esté pasando horriblemente, ¿no? Pero la verdad es que nadie quiere vivir menos. De hecho, todo el mundo apunta a vivir más. Hay personas que mueren por inconsciente, por irresponsable, porque no tienen temor a nada. Son más que temerarias, son inconscientes. Hay personas que son excesivamente valientes, y digo esto más que ser valientes, son orgullosas, y son capaces de escoger el mal y matarse, o romperse algo, o perder algo con tal de no reconocer que estaban equivocadas. Pasa, ¿no? Alguien que le dijeron, vos tenés que hacer esto y esto y esto, le dijo así, ¿no? Entonces después no le quisieron hacer caso a su médico, después fueron a pagar un montón de plata a otro médico que terminó diciéndoles eso y lo mismo, y lo podía haber hecho con el otro que no cobraba nada. Pero no le quiso hacer caso. Pero después cuando se vio, por no reconocerle al doctor, no, sí, no te hice caso, porque tenías razón, porque vos sos médico y yo no. Entonces después va y sí, bueno, pero ¿qué le iba a decir? Que sí, me iba a retar y no iba a soportar. Y a veces pasa, ¿no?
Le pasa a las personas, a los cristianos, no, al pastor no le van a decir que se equivocaron. No van a venir a la iglesia de vuelta. ¿Por qué? Y porque le había dicho, pero por no reconocer que le habían dicho la verdad, que el consejero le dio un consejo y tenía razón, no quisieron. Y muchas personas dicen, no, yo con tal de no reconocer, me voy a otro lado antes de volver y reconocer que me habían aconsejado bien. Diga, Señor, ayúdame a que no sea mi caso. Bien, exactamente. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 14:26. ¿Le gusta tener fe o vivir dudando? ¿Dios me ama o no me ama? ¿Qué le gusta jugar a la margarita, sacarle los pétalos? A algunos cristianos que se dicen, un día creen que Dios le ama, otro día Dios no me ama. Otro día Dios me ama. No, Dios no me ama. ¿En la iglesia me quiere? No, no me quiere. ¿En la iglesia me atiende? No, en la iglesia no me atiende. ¿Y Juan se queda con el último pétalo? Bueno, yo le voy a decir, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Claro, cuando ven un papá seguro, ¿y los hijos cómo van a estar? Seguro. Cuando mamá está llorando, ¿qué hacen los niños? Ay, mami, ¿qué te pasa? Y se sienten indefensos, porque la mamá se siente indefensa. Pero cuando la mamá se pone como una leona y dice, pará, hijo, ahora va a ver. Entonces, esa es mi mamá, dice. Se siente confiado. Entonces, cuando usted tiene temor de Dios, la Biblia dice que tiene fuerte confianza en Dios, por supuesto. Y esperanza tendrán sus hijos. Bueno, este es uno de los más lindos, ¿no? Proverbios 22:4. A ver si se lo acuerda. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué lindo, ¿no? Mire, a los que les gusta la Biblia, porque hay gente que le gusta la charlatanería evangélica, le encanta la charlatanería, que usan algunos versículos, así están 2 horas la prédica diciendo nada. ¿Vieron que hay gente que tiene la habilidad de hablar mucho y no comunica nada? ¿Qué es lo que dijo? Bueno, nada, pero habló un montón. Hay gente que tiene la habilidad de hablar y con emociones y todo, hacer llorar a la gente y cuenta historias y viajes y acá. Y la gente, uy, tremendo cómo habla cuando lo escucha hablar a fulano. Bueno. Pero hay gente que no, por el contrario, tiene otro deleite. ¿Cuál es su deleite? La palabra del Señor. Bienaventurado el hombre. Cuando la Biblia dice bienaventurado el hombre, obviamente usted ya entiende que incluye la mujer, el joven, el adulto, la jovencita, todos. La persona, quiere decir. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Feliz, dichoso. Y en sus mandamientos se deleita, ¿cómo? En gran manera. No se deleita, sino que se deleita en gran forma, en gran manera, excesivamente, maravillosamente, gloriosamente. Le causa un impacto emocional grande. Pero eso no es porque se hace el llorón o el emocional, sino porque trae deleite a su alma. A ver, ¿cuántos les gusta ser amado? Para que usted entienda, ¿no es deleitoso que te amen? ¿No te ha pasado que has llorado, has llegado a las lágrimas cuando alguien te abrazó y te amó y te hizo sentir el amor que vos necesitas? ¡Qué deleite! Es en gran manera, a tal punto es el deleite que te hace llorar. Bueno, ahí tiene un ejemplo.
hay cosas que traen tanto deleite al alma, te sentís tan amado, tan querido, tan valorado. Y Dios hizo así en personas desechadas como nosotros. Porque humanamente somos lo vil del mundo. Lo vil del mundo escogió Dios. No escogió las grandes perlas de este universo, sino lo vil del mundo. Lo reunió todo en salones como este, para convertir eso vil, esa roca sacada de la cantera, en piedras preciosas. Él sacó esclavos, compró esclavos en el mercado del pecado y de la muerte. Compró esclavos con su propia sangre para convertirlos en hijos, en herederos, en reyes y en sacerdotes para Dios. Eso es lo que hace Dios, iglesia. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y el último verso en esta noche. Porque realmente, con todas estas promesas, ¿cuántos quieren temer a Dios más y mejor? Recuerde que Dios te invita, Él te hace temer, te hace entender. Él es el que te revela el temor de Dios. Un impío no puede tener temor de Dios si el Espíritu Santo no se lo da. Porque el Espíritu de Jehová es espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová. ¿Sí? Nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es una manera, diferentes facetas de las virtudes del Espíritu Santo que viven en el creyente, que se manifiestan en el creyente, que no son cobardes. ¿Por qué no son cobardes? ¿Porque se llevaron el mundo puesto por delante? No, porque Dios los hizo valientes. ¿Y quiénes son los valientes que arrebatan el reino? Los violentos. ¿Pero en qué sentido? ¿Que son guapos? ¿Son los mejores del barrio que se pelean con todos? No. Sino son aquellos que reconocieron su propia cobardía, su propia debilidad. Y aunque están llenos de miedo muchas veces, enfrentan el miedo, pero llegan a la meta porque tienen el poder del Espíritu para resistir y pasar al otro lado. Y son probados. Y la prueba nunca destruye la fe. Al contrario, la fortalece. Vieron que hasta hay remedios, como todo remedio, en pocas cantidades son muy beneficiosos. Si los tomas en exceso, son tóxicos. Pero Dios tiene esa capacidad de hacerte pasar por la prueba, que si esto me va a hacer pedazos, me va a dejar lisiado del alma. Y dices, no, la prueba de la fe, solo lo único que deja atrás es la escoria. Queda el oro puro. Así es tu alma. Tiene una fe pura, descontaminada de toda vanidad, de toda religiosidad terrenal, de toda fe falsa. Dios la consume en la prueba. Por eso cuando viene la prueba solo quedan los creyentes. Los apóstatas no quedan, los no renacidos no quedan, los creyentes falsos no quedan. Los creyentes verdaderos sí quedan. ¿Por qué quedan? Porque esa es la manera en que se evidencia de que su fe es verdadera, porque son probados y resisten la prueba. Son valientes porque su competencia proviene de Dios. Y todos los que estamos aquí seguramente tenemos una familia. Y todos desearíamos que todos nuestros seres queridos conozcan al Señor. Los que tienen hijos, los que tienen nietos, los que tienen papás, mamás aquí en la tierra, abuelos, abuelas, tías, tíos, no sé, sobrinos, lo que sea. Amigos, seres muy amados, muy íntimos, muy del alma, pero no en Cristo. ¿Ustedes piensan que si oran como la viuda, delante del juez injusto oró hasta que le hizo justicia,
Y el Señor tomó esa figura para decir, ¿cuánto más? El juez de toda la tierra no responderá a sus escogidos que claman a Él, ¿cuándo? Día y noche. Les digo que pronto les hará justicia. Entonces una mamá, un papá que clama por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa, según el caso de la persona, no, por su mamá, por su nieto, por su amigo, por su ser querido, y todos los días le pide con insistencia, Señor, salva a mi madre, salva a mi hijo, sácalo, Señor, del pozo, del fango del pecado. Ese es uno que clama ¿cuándo? Una vez por año, no, día y noche. Señor, por favor te ruego. En tu palabra, tú le dijiste al carcelero por medio del apóstol Pablo, no te hagas daño. Señores, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor, haz la oración. No, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Le dio esperanza para su familia. Para colmo, la Biblia enseña que después creyó él y toda su casa, y con alegría los recibieron en la casa a Pablo, a todos los presos. Eso es tremendo, hermanos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, no que escucha de sus caminos, sino que anda, porque cualquiera dice, yo tengo temor de Dios. Y bueno, pero no te veo, no te veo ni temblar. No se te mueve una pluma. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Oramos. Señor, que tu santo temor cada día se haga más fuerte y más grande dentro de nosotros. Porque no queremos perder ninguna de tus promesas. Por el contrario, queremos también que el Espíritu Santo nos haga entender diligentes en el temor de Jehová. Revélate a nosotros más, Señor. Inúndanos de tu Espíritu Santo. Danos esa gracia, esa virtud divina de temerte, amarte y servirte. No de manera superficial, sino con ese profundo temor reverente que no nos destruirá, sino al contrario, nos hará siervos sabios, inteligentes, que honren tu nombre donde quiera que vayan. No solo nosotros los que aquí estamos, sino toda persona que hoy se rinde escuchando este mensaje y diciendo, Padre, ten misericordia de mí, sé propicio a mi pecador. Concédele a esa persona que hoy reconoce su pecaminosidad, su incredulidad, su rebelión, que pueda venir a tus pies y tú puedas decirle, ten ánimo, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Ponte en pie. Qué lindo, Señor, que pueda así acontecer en cada una de las vidas que escuchan tu palabra. Oramos por ellos. Oramos por nuestros seres queridos para que sean salvos. Y oraremos cada día para que veamos tu gloria en todos nosotros. En el nombre de Jesús, y los que le amamos decimos, amén. Amén.